Vamos hoy a abrir la palabra de Dios y vamos a meditar en algunas de sus hermosas palabras. Y os pediría que buscarais en vuestra Biblia Isaías, el capítulo 57, el versículo 15. Es un versículo precioso en el que Isaías nos habla de dos cualidades de Dios que en un principio parecen incompatibles, pero porque Dios es un Dios grande, pero al mismo tiempo es un Dios que está a nuestro lado, no son incompatibles estas dos cualidades. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios del universo, el Dios grande, el Dios santo, el creador de todo lo que vemos, habita también con el quebrantado de espíritu. ¿Y quiénes de nosotros no tenemos un espíritu quebrantado cuando venimos ante Dios? Vamos a estudiar luego en la lección de la escuela sábtica que cuando estamos frente a la presencia de Dios y realmente entendemos que nosotros no somos absolutamente nada. Cada vez que viajo en avión me sorprendo del Dios que tenemos, porque tú miras las casitas, ¿verdad? Las personas que ni siquiera se pueden ver, y te parece imposible que Dios no solamente ve lo que nosotros vemos desde un avión, porque nosotros estamos a algunos cientos de metros de distancia de la Tierra, pero es que Él ve todo el universo desde su trono de amor. Pero cuando tú estás triste y cae una lágrima de tus ojos y estás quebrantado, Él se preocupa, Él le importa y sabe. Y es un Dios que habita contigo, aunque tenga todo el universo para regir. Se nos escapa del conocimiento eso, ¿verdad? No hay manera de poder entender que un Dios tan grande cuide al detalle de tu vida y de la mía. El segundo versículo, en Isaías 53. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por más que nos esforcemos, que estudiemos, que analicemos, que investiguemos, nunca vamos a poder llegar a pensar como Dios piensa. ¿Recordáis esa frase de Albert Einstein? Al final de su vida dijo, yo quiero conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. Pero Dios nos dice, el más alto de tus pensamientos, ¿sabes cuán lejos está de mi pensamiento? Así como el cielo está de la tierra. Y todavía los científicos están intentando descubrir dónde termina el universo. O sea, nosotros ni siquiera somos capaces de definir la distancia entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Todavía no hemos llegado allí, aunque hemos adelantado mucho científicamente, ¿sí? Pero aún no sabemos cuál es esa distancia, se nos escapa. Pues Dios dice, pues así de grande es la distancia entre lo que tú en tu cabecita piensas y lo que yo en mi grandeza de Dios pienso, porque tú eres una criatura y yo soy el creador. Ese es el Dios al que nosotros venimos a adorar. Un Dios tan inmenso, tan excelso, tan grande que se nos escapa de cualquier parámetro, de cualquier medida. Y ¿sabéis? Algo que me emociona de este Dios es que, por más que Él sea así de grande, cuando se trató de tu salvación y de la mía, Él mandó lo mejor que tenía. No hizo una negociación para decir, a ver, ¿cuánto puedo dar a la tierra y yo sacar un beneficio? ¿Verdad? No, Él dijo que es lo mejor. Lo mejor soy yo mismo. Y entonces envió a Jesús por ti y por mí. Y en este sábado por la mañana vamos a meditar un poco en el plan de adoración que está unido al plan de salvación a través de la Biblia. ¿Y por qué empezamos con estos versículos? Porque cuando estamos hablando del plan de adoración a Dios, tenemos que recordar que nuestro Dios es trascendente, es más grande de lo que podemos imaginar. Y cuando cantamos ese Dios, cuando oramos a ese Dios, cuando pensamos en ese Dios,
Es verdad que es nuestro Dios amigo, que habita con el quebrantado de espíritu, pero también es verdad que es el Dios santo, excelso, majestuoso, que no podemos llegar a entender. Y esas dos perspectivas de Dios son las que crean la gran tensión en la música de adoración, sobre todo en la música contemporánea de adoración, pero no solamente en la música del siglo XXI en el que nos toca vivir. Siempre ha sido así. En el barroco, en el renacimiento, en la Edad Media, en el romanticismo, en el clasicismo, hacer música para Dios, que refleje el carácter santo y trascendente de Dios, pero que al mismo tiempo refleje a un Dios cercano, al lado nuestro, a un Jesús amigo. Esa es la gran tensión y el gran desafío de la música religiosa. Entonces, esta característica del carácter de Dios, que decimos la trascendencia de Dios, tiene que ver con la grandeza de Dios. Pero por otro lado, en la Biblia también encontramos muchos versículos en los que se nos insta a alabar a Dios, a un Dios cercano. Fijaros, Salmos 98, 4, 6. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. Cantad salmos, aclamad con trompetas y sonido de bocina. Entonces, David aquí nos está instando a una adoración fresca, a una adoración alegre. Es decir, que David, que se nos dice en la Biblia que era un hombre según el corazón de Dios, a pesar de todos sus pecados. Eso quiere decir que hay esperanza para ti y para mí, ¿amén? Podemos ser según el corazón de Dios, ¿verdad? Sí. Y ese es nuestro viaje aquí en la tierra. Queremos ser amigos de Dios y tener un corazón, como dijo David, un corazón limpio y recto, para que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y David dice, cantemos alegres a Dios, aplaudamos, levantemos nuestra voz. Es decir, que cantar a Dios, a ese Dios grande, a ese Dios trascendente, a ese Dios santo, no siempre tiene por qué ser una alabanza que refleje un Dios distante. Puede ser una alabanza como la que dice David aquí, que esté llena de alegría. Y también David en muchas ocasiones, y no solamente David, sino en otros versículos de la Biblia, otros autores de la Biblia, nos dicen que cantemos a Dios un canto nuevo. La palabra nuevo en hebreo significa recién hecho, como el pan fresco, ¿sí? Aquí en Estados Unidos echa un poquito de menos eso que en algunos países latinos, porque yo creo que en todos los países latinos todavía lo tenemos, que te levantas por la mañana y vas a la panadería a comprar el pan, ¿verdad? Fresquito. Ay, esa panadería huele que alimenta, como es en España. Pues vas, compras el pan fresquito o lo haces en casa y no hay nada como pan fresco, ¿verdad? La alabanza a Dios, dice David, debe ser así, fresca, cada día, desde cero. Y qué bonito que Pablo dice que cuando nosotros estamos con Jesús desprendemos la fragancia de Jesús, ¿verdad? Como el pan fresco, como yo ahora vuelvo de tener mi alabanza, mi momento de adoración con Jesús. Soy una nueva criatura, empiezo desde cero cada día y tengo ese perfume de Dios en mi vida como el pan fresco. ¿No es hermoso pensar que nuestra vida puede ser así? Empezar cada día llenando nuestra vida de Jesús y oliendo a Jesús y teniendo los frutos del Espíritu. Dice David que cantemos un canto nuevo, que nuestra canción no sea la misma de siempre, sino que nuestra canción refleje nuestra nueva relación con Jesús. Y este es un principio que a mí me parece muy importante en la música y en también la religión y la espiritualidad. El concepto de ser capaz de nacer cada día de nuevo. Eso es el corazón de nuestra experiencia con Jesús, ¿verdad? La conversión, la santificación diariamente, empezar de nuevo. Empezar de nuevo con Dios y morir al yo quiere decir ¿qué? Quiere decir un cambio, ¿verdad? Quiere decir que si hoy me he discutido con mi hijo porque me he dado cuenta que soy intolerante o que soy orgullosa, soy poco flexible o porque no escucho, o si me he discutido con mi marido o con mi esposa porque soy egoísta, porque siempre estoy centrada en mis necesidades y no en las suyas,
porque no le dedico tiempo, porque estoy muy absorbido en mi trabajo o porque he dejado de poner toda mi energía en esta relación. Eso significa que yo tengo que empezar a cambiar, ¿verdad? Y en las relaciones, sobre todo en las relaciones cortas, que es donde se juega la verdadera calidad del amor, entonces yo tengo que cambiar, tengo que estar dispuesto a cambiar, ¿sí? Y la relación con Jesús nos ayuda a ser mejores en la relación con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cambiando continuamente. Porque cada vez que nos arrodillamos a orar y decimos, Señor, aquí estoy, Dios te empieza a revelar cosas de tu carácter, ¿verdad? Es duro, ¿no? Es duro cuando Dios te empieza a revelar que, mira, el problema, en tu caso, no es fulano de tal. El problema es que tú tienes un orgullo que te lo estás pisando, ¿vale? O el problema es que estás actuando de una manera egoísta. El problema es que tu motivación en el fondo es exaltarte. Y cuando Dios empieza a revelarnos esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo a sus pies y estar dispuestos a cambiar. Por eso, cuando venimos a Dios con un cántico nuevo, ese cántico nuevo es decir, Señor, aquí estoy otra vez, empieza desde cero conmigo. Gálatas 2:20. No vivo más yo, que viva Cristo en mí. Eso es ser flexible, eso es admitir un montón de cambio en nuestra vida. Si algo es el cristiano, es una persona que cambia. Una persona que está dispuesta a ver las cosas de otra manera, a abrir su perspectiva y a dejar que Dios cambie los valores. ¿Sí? ¿Recordáis Nicodemo? Cuando Jesús le dice, Nicodemo, no has entendido nada, ¿eh? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar otra vez, Nicodemo, que te has quedado demasiado pendiente de las formas y de lo que tú crees que es la ley, pero yo te digo hoy, Nicodemo, no has entendido la esencia de lo que es el Evangelio. Tienes que empezar de nuevo. Y yo creo que eso es lo que nos dice Dios cada día. Hey, hay que cambiar, hay que ser flexible, hay que estar dispuesto a poner en tela de juicio mi verdad y abrazar 100% la verdad de Jesús. ¿Fue Jesús flexible? ¿Qué más flexibilidad puede mostrar un Dios que dejar su trono en los cielos y tomar la forma de hombre y venir a la tierra? Yo creo que esa es la flexibilidad extrema de Dios, de decir, hasta tal punto entiendo dónde estás tú, hasta tal punto que dejo mi trono, me hago un bebé, nazco en un pesebre rodeado de vacas y burros, cuando antes estaba rodeado de ángeles que estaban cantando glorias a mi nombre todo el día, pero lo hago por ti. Hasta ese punto Dios es capaz de cambiar, de flexibilizarse, de tomar tu lugar. Y ese también es el Dios al que venimos a adorarle con nuestra música. El Dios trascendente, el Dios santo, el Dios omnipotente, pero también el Dios que se hace hombre y que viene a entender dónde tú estás para salvarte. Esta tensión entre la trascendencia, que es la grandeza de Dios, y la inmanencia, que es la cercanía de Dios, ha sido un motivo de disputa por muchos siglos en la Iglesia. No solamente en nuestra Iglesia adventista, en todas las iglesias cristianas. Y me gustaría que estudiáramos un poco hoy cómo la forma de acercarnos a Dios no es una forma rígida que no ha cambiado durante la Biblia, sino que es una forma que se ha adaptado a diferentes culturas, a diferentes momentos históricos en el plan de la salvación. Al principio, Israel, desde Abraham hasta Egipto, era una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y la adoración estaba centrada en el culto familiar. El patriarca, el padre de la familia, era el sacerdote. Pero ¿cuál era el centro de adoración? ¿Era el patriarca? No, no era el patriarca. Era el Cordero. El Cordero de Dios. El altar. ¿Recordáis? Abraham y sus altares. ¿Recordáis? Noé y sus altares. ¿Recordáis? Caín y Abel y el altar. ¿Recordáis? Adán, yendo al principio mismo, cuando entiende que hay que sacrificar un cordero, porque ese cordero es símbolo de la salvación, del
Dios Salvador que va a venir a la tierra. El centro de la adoración siempre en la Biblia, desde la creación del mundo, desde el primer pecado hasta la venida de Jesús, el centro es el Cordero. Y el Cordero de Dios simboliza ¿a quién? A Jesús. Jesús es el centro. Eso es lo importante, eso es lo clave. Ese es el centro de adoración. Ahora, el sitio, la forma, el orden de la liturgia, todo eso va a cambiar. Pero el centro y el símbolo, que es el Cordero de Dios, no va a cambiar. En Abraham vemos entonces que el centro es el Cordero de Dios, pero la forma de la liturgia está centrada en la familia. No hay un templo físico, no hay un santuario todavía. Son familias nómades, ¿verdad?, que van con tiendas, por lo tanto no hay un templo estable en el mismo sitio. Luego vemos a Israel en el desierto. Dios les da un tabernáculo que está lleno de una simbología hermosa que representa y que apunta ¿a quién? A Jesús. Pan de vida, luz de vida. El aceite, que eran las aceitunas machacadas, como Cristo fue machacado. La luz, que para encender la luz, ¿verdad?, tiene que haber algo que se queme. Esa vida de Jesús representada por la luz. La disposición de los muebles en el santuario en forma de cruz. Todo representaba al Cordero de Dios que venía a salvarnos. Y además de todo eso, por supuesto, el Cordero, el sacrificio del Cordero, seguía siendo el centro. Pero ahora no ya en una tienda de tela, sino no en una tienda de tela, familiar, sino en una tienda más grande que todavía es portátil, ¿verdad?, que todavía se tiene que mover, porque el pueblo todavía no está en la tierra donde va a poder construir un templo. Pero es una tienda más grande y es una tienda para todos, no solamente para una familia. Luego sigue evolucionando. Israel sedentario, cuando se establece en la tierra prometida. Culto instituido por David. Entonces David quiere construir un templo. Finalmente lo construye su hijo, ¿verdad?, Salomón. Pero David institucionaliza todo el sistema litúrgico del templo. Él compone canciones, que son los salmos. Él hace instrumentos para el templo, dirige coros, organiza a los cantores y a los directores de coro. Y ya en el tabernáculo teníamos levitas que eran asignados para el ministerio de la música. Así como los sacerdotes vivían de las ofrendas y diezmos del templo, los levitas también vivían de las ofrendas y diezmos del templo. Eran ministros de la música, pagados por el pueblo para dedicarse ¿a qué? A la música. Tenían 10 años de entrenamiento. Esto lo podemos leer en Primera de Crónicas 13. 10 años de entrenamiento y tenían que tener 30 años para poder empezar a ejercer su ministerio. O sea, había una estructura y una organización bien seria con respecto a la música, ¿sí? Pero el centro no eran los levitas. El centro no era el coro impresionante de más de 400 voces. El centro no eran las trompetas que se pasaban 10 años practicando hasta poder tener un nivel de excelencia para poder tocar en el templo. No. El templo era un símbolo, pero el centro era el Cordero de Dios, Jesús. Seguía siendo Jesús el centro. Luego, Israel en el exilio, se destruye el templo. Entonces vamos a tener el culto en la sinagoga, ¿verdad? Y aún cuando el templo de David todavía existía en Jerusalén, habían sinagogas en otros puntos. No podía todo el pueblo ir a Jerusalén el sábado para adorar. Entonces el servicio de la sinagoga ya está instituido en diferentes puntos del país, de Israel y de Judea, pero el centro no es la sinagoga. La sinagoga es un medio para que la gente se reúna y recuerde que el centro de la liturgia y del culto es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús viene, no pasa mucho tiempo en el templo. Jesús
no disfruta del servicio del templo. Porque cuando él viene se da cuenta de que la gente, los líderes espirituales de la época de Jesús, han perdido totalmente el rumbo. De los 10 mandamientos han hecho 613 mandamientos. Jesús dice, habéis hecho una carga. Vosotros sois la puerta, no dejáis que la gente entre, ni entráis vosotros. Como dicen en España, el perro del hortelano. No comes ni dejas comer, ¿verdad? Estorbas. En vez de dirigir a la gente al Cordero de Dios, estás traficando con corderos y palomas. Eso es serio, ¿eh? Los líderes espirituales que se supone que tenían que apuntar a Jesús y enseñarle al pueblo que iba a venir un Salvador, estaban aprovechándose de un pueblo pobre, oprimido por los romanos, que pagaban un porcentaje enorme por sus impuestos, y el poco beneficio que tenían para alimentar a sus familias, de ese poco beneficio, estos líderes espirituales se beneficiaban. Eso tiene mucho delito. Y Jesús repudia el liderazgo espiritual de esta gente, de los fariseos, de los saduceos, de los doctores en la ley, porque no han entendido qué significa el Cordero de Dios. Se han quedado con la forma y, lo peor, se han quedado con la política de la liturgia. Más que líderes espirituales, son burócratas de la religión. Son gente que en vez de ayudar al plan de salvación, entorpece el plan de salvación. Dios ha tomado en cuenta la evolución de la sociedad, de su mentalidad, de su cultura, dejando a sus hijos la suficiente flexibilidad para poder adaptar la forma de culto a condición de mantener el contenido. Los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley, ¿verdad? Para ellos lo importante era el templo. Y se enojan con Jesús cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo restauraré, ¿verdad? Y no entienden que es una simbología. Se quedan con las piedras y no entienden que lo central de la liturgia no son las piedras, ni es la ley, es el Salvador que viene a ofrecer vida en abundancia. A través de la historia del cristianismo hay ciertas iglesias que han puesto más énfasis en la trascendencia de Dios. Por ejemplo, la iglesia anglicana. Vosotros vais a la iglesia anglicana, veis la música que tienen, y es una música muy académica, tienen mucho presupuesto, ellos invierten, son la iglesia que más presupuesto invierte aquí en los Estados Unidos, aquí la iglesia anglicana se llama episcopal, ¿de acuerdo? Entonces es la misma simplemente otro nombre. Ellos invierten muchísimo dinero en el ministerio musical, tienen unos coros impresionantes, tienen ministros de música, tienen orquestas, y vais a ver que la música que ellos hacen es música clásica, académica, de mucho nivel. Y cuando tú escuchas esa música, es una música que eleva el pensamiento a la majestad de Dios, ¿sí? La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia calvinista, que no tiene instrumentos, ¿vale? Porque busca la pureza y busca la exaltación del carácter santo de Dios. Hay otras iglesias como la evangélica, la pentecostal, la metodista, la bautista progresista, que son iglesias que ponen más énfasis en el Dios cercano, en el Dios de la alegría, en el Dios compañero, en el Dios que está a mi lado. Y la música que ellos tienen refleja más eso, un Dios amigo, ¿sí? El gran desafío es que mi música, la música de nuestra iglesia, refleje las dos cosas, la santidad de Dios y la cercanía de Dios. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Es que no eran buenas las frutas que Caín tenía? No era lo que Dios había pedido. Las frutas eran buenísimas, pero la fruta no simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No simbolizaba a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, ponemos sobre el altar de Dios lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos pide? Y la pregunta para ti hoy es, ¿refleja nuestra música a Jesús? Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio.
voy a tocar algo que a mí me encanta, es una de las piezas que más me gustan del piano, y me gustaría que me dijeras qué os parece. Voy a parar aquí. Es muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Alguien conoce esta pieza? ¿Cómo se llama? Claro de Luna. ¿Verdad? ¿Quién es el compositor? Beethoven. ¿Es una pieza religiosa? No, no es religiosa. ¿Es bonita? Es preciosa. ¿Puedo usarla para alabar a Dios en esta mañana? Pues yo creo que no. Porque es una fruta preciosa, pero no refleja el Cordero de Dios. No fue escrita para alabar a Dios. Fue escrita para alabar la belleza en sí misma. ¿Es mala la belleza en sí misma? ¿Son malas las frutas? No, pero no tienen lugar en el culto divino. El Cordero de Dios es el centro. Si la música que yo hago no tiene a Jesús como centro, no tiene el carácter de Jesús, no refleja el carácter de Jesús, pues puede ser muy buena, pero no es la mejor que yo puedo presentar ante el altar de la adoración. Y a veces pensamos que la música clásica, por ser buena, pues la podemos poner en todos lados, en la iglesia, ¿sí? Y a mí me encanta la música clásica. No toda, pero mucha de ella me encanta. Y disfruto haciéndolo. Pero cuando nosotros venimos a adorar, ¿a quién le gusta Pablo Neruda? ¿Sí? El poeta. Es hermosa su poesía, ¿verdad? O tantos otros poetas, grandes poetas. Pero cuando venimos a hablar con Dios, no vamos a decir, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿verdad? Es una poesía preciosa, pero a nosotros no se nos ocurre venir y presentar una poesía que no hable de Cristo en una oración, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Pero ¿eso quiere decir que la poesía no es bonita? Sí, la poesía es preciosa, pero no el centro de esa poesía, no es el Cordero de Dios, es la belleza artística, cómo un poeta puede expresarse de forma tan hermosa con las palabras. Yo creo que muchas veces ponemos en el altar de adoración la belleza por sí misma, o lo que a mí me gusta. ¡Ay, esta canción me gusta! Pues la pongo, la canto en la iglesia. A ver, ¿vamos a reflejar a Dios, al carácter de Jesús con esa canción? Entonces sí, pero si no, pues a lo mejor lo podemos tocar en un concierto, en un conservatorio, en una sala. Hay otras exposiciones, ¿verdad?, para ese tipo de manifestaciones artísticas. Abel pensó que las frutas eran una mejor idea que el Cordero de Dios, que un cordero, perdón. Perdió el símbolo y se centró en la forma, ¿verdad? Se olvidó de que la forma no es lo importante, es el contenido. Y la forma nos invita a pensar en el contenido, ¿sí? Esto fue el gran pecado de Caín. Y a primera vista no parece tan grande, ¿verdad? Pues en vez de un cordero, una fruta. Sí, es muy grande el pecado, porque no estás poniendo a Dios en el centro, estás poniendo lo que a ti te gusta. Y hay algo de sacrificio en la adoración. No es una casualidad que cuando el Cordero de Dios es presentado como centro de nuestro culto, hay un sacrificio ahí. Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿sí? Hay mucho de sacrificio en la adoración. Cuando venimos a adorar, venimos a sacrificar mi gusto, mi cultura, mis tradiciones, mi manera de ver, y el centro ya no soy yo, ni mis gustos, ni mi cultura, ni mis tradiciones, ni mi manera de ver las cosas. El centro es Jesús. Y Él es al quien tenemos que exaltar. Y nosotros somos un instrumento. Cuanto más vacío, mejor. ¿Sí? Cuanto más vacío, mejor. Yo he vivido algunos conciertos en los que, por ejemplo,
habíamos ensayado muchísimo con la orquesta, con el coro, habíamos ensayado, lo sabíamos todo, estábamos muy preocupados por algunos detalles, este solo del violín, pues tiene que salir bien y tal. Entonces, damos el concierto y al final la gente viene y te dice, oye, qué bueno ese solo del violín, ¿eh? Que me ha encantado, o qué bien las voces colocadas y tal. ¿Qué es lo que han escuchado? Lo que tú has ofrecido. Lo que has ofrecido es excelencia musical, mucha técnica, etc. Pero en esos conciertos en los que tú dedicas bastante tiempo a orar antes de la actuación, la gente se humilla ante Dios, vaciamos nuestro corazón ante Jesús, le decimos que hemos practicado pero que nada va a salir bien si Él no es el centro, nos rendimos ante Él, hay lágrimas, tú ves las lágrimas en la gente del coro, en la orquesta, y no digo que haya que llorar, porque sí, pero ves un espíritu de entrega a Dios. Vas, cantas para Dios, y al final del concierto, el mismo solo de violín, las mismas voces, la misma técnica, la gente no viene y te dice, oye, qué bonita técnica, qué bonito solo. ¿Sabes lo que te dice la gente? Oye, Dios me ha hablado hoy a través de esta música. He sentido el Espíritu de Dios tocando mi corazón y convenciéndome de pecado. La misma música, la misma gente, pero el espíritu es diferente porque tú no querías simplemente comunicar unas notas musicales. Tu mensaje va más allá de eso. Tu mensaje es a Jesús y a Jesús crucificado, es lo que tú quieres exaltar. Y es increíble como la misma música, cuando tiene a Dios como el centro, yo no sé qué hace Dios con las vibraciones, con las ondas musicales, pero llegan diferente al público. Él está ahí presente. Él está ahí presente. ¿Y sabes lo que yo pienso? Y hace poquito leí un artículo que me lo confirmó, y esto es un paréntesis, ¿vale? ¿Cómo creó Dios el mundo? Con la palabra. Dijo, sea la luz. Y en la palabra de Dios había una fuerza creadora, ¿sí? A través del sonido creó, ¿sí? ¿Sabes que los científicos están descubriendo que el sonido podría llegar a crear? Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque a mí me parece que nuestra música, la música es algo que nosotros recibimos de Dios y que no podemos controlar. Tiene un poder que vosotros es que no podemos controlar. Dios usa la música para crear. El sonido puede crear. La palabra de Dios puede crear, ¿verdad? No es el sonido en sí el que crea. Es Dios, es el Dios del sonido, el que ha hecho unas leyes naturales, ¿vale? Que todavía estamos nosotros intentando comprenderlas, pero que engendran creación. El sonido, la música, puede crear un espíritu de arrepentimiento, puede crear una mayor entrega al Espíritu Santo, puede, dice la hermana White, puede cambiar el estado de ánimo de nuestra mente, puede cambiar nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces, a través de nuestra música, tengamos al Cordero de Dios presente como el único Salvador y que nuestra música sea el vehículo que ayude, que sea un agente de salvación. Que la gente cuando nosotros cantamos, cuando tocamos instrumentos, que no digan, uy, qué bonita voz, uy, qué linda técnica. Sí, eso puede ser verdad, pero que lo que llegue sea, Dios me ha hablado hoy. Dios me ha mostrado algo, he aprendido algo a través de esa canción. He crecido espiritualmente con ese canto, con esa pieza musical. ¿Sí? Cuando el Cordero de Dios toma el centro de la adoración, pasan unas cosas maravillosas. Porque Él se encarga de que la música sea un medio, no sea el fin en sí mismo, sea un medio para que Él pueda grabar la verdad espiritual. Me gustaría que durante un momento nos imagináramos esta escena. Es una escena preciosa, dice. Está hablando Ellen White de cuando el pueblo de Dios se reunía, iba a la fiesta, hacía la fiesta de las cabañas, ¿vale? La celebración de la fiesta de las cabañas. Ella dice, con cantos sagrados y de agradecimiento, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de las expiaciones, en el cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Dejadme hacer un paréntesis aquí. Antes de la celebración de adoración, ¿qué venía? La confesión, el arrepentimiento. Justo lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Antes de cantar, tú no puedes salir a cantar lleno de ti mismo, porque el sonido no va a llegar igual, ¿verdad? Hay que confesar, hay que arrepentirse. Y después del arrepentimiento, después de la entrega a Dios, entonces vamos a adorar. Así quedaba preparada la alegría de la fiesta.
¿Pero de qué estamos hablando aquí? La alegría de la fiesta, ¿esto no suena a otra cosa? Es una celebración religiosa, espiritual. Así quedaba preparada la alegría de la fiesta. Para tener alegría en la adoración, tenemos que tener arrepentimiento y confesión antes, ¿sí? ¿Amén? Amén. Se elevaba triunfalmente el salmo, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La adoración no está centrada en mí, ni en mis necesidades, ni en mis gustos, ni en el instrumento que toco, ni en la voz que tengo. ¿Está centrada ¿dónde? En Dios, porque para siempre es su misericordia. Ese es el centro, Dios. Mientras que con toda clase de música, con toda clase de música, mezclada con gritos. ¿Con qué? Con gritos de hosana. No era, gracias Señor, porque... No, gritos de hosana y toda clase de música acompañaba el canto al unísono. Esta era la fiesta de las cabañas. La gente, ¿qué es lo que celebraba el pueblo de Israel en la fiesta de las cabañas? Muy bien, la liberación. ¿Sabéis? Una de las cosas que más he aprendido estando en Oakwood University es ver a mis hermanos afroamericanos cantar. ¿Sabéis por qué? Hace muchos años, los blancos que los esclavizaron los trataban como animales. Y les decían, es que tú no eres un ser humano, eres un animal. No les evangelizaban porque ellos, los blancos, consideraban que no tenían alma los afroamericanos. Por eso no les evangelizaban. ¿Sabéis cómo los afroamericanos conocieron el mensaje? Escuchando fuera de la iglesia, no podían entrar. Y escuchaban algunas cosas y fueron capaces de decir, ok, tú eres una mala persona porque me haces cosas malas, pero tu Dios me gusta. Tu Dios, Jesús, es bueno. ¿Y sabéis por qué cantaban? Porque los seres humanos somos los únicos que podemos cantar. Los animales no pueden cantar. Nosotros decimos que los pájaros cantan, es una manera de hablar, ¿vale? Pero los pájaros no pueden levantarse y decir, voy a cantar una canción diferente en otra escala. ¿Sí? No, es su manera de comunicarse. Pero cantar, hacer arte, es una actividad espiritual. Y los seres humanos somos los únicos que podemos cantar. Para los afroamericanos, cantar era decir, yo soy una persona. No soy un animal. Me puedes tratar como un animal, pero yo canto. Soy una persona. Y ese sentido de dignidad humana, de yo soy un hijo de Dios, tanto como tú eres un hijo de Dios, los llevó a desarrollar un arte del canto, que cantaban, aunque los apaleaban, aunque los colgaban, ellos seguían cantando. Y aunque no les dejaban entrar a la iglesia, ellos decían, give me Jesus. ¿Ah? You can take all the world. Tú puedes quedarte con todo lo demás. A mí, dame Jesús. Y si no me quieres dar a Jesús, como la viuda de la parábola, que se quedaba con las migajas que caían de la mesa, ¿verdad? Pues dame migajas de Jesús. Yo con eso tengo suficiente. Qué hermoso, ¿verdad? Descubrir el poder del canto y de decir, yo canto no solamente porque vengo a la iglesia y empiezo, feliz el día en que escogí, que nuestros hijos nos dicen, seguro que feliz el día que escogí, porque parece más un lamento. Pues ellos tienen este sentimiento de liberación cada vez que cantan, ¿sí? Cantar es estar libre de lo que me han dicho. Jesús me hace libre, me hace sentir un ser humano digno a través del canto. Eso es un poco lo que pasaba también con el pueblo judío. Habían estado en la esclavitud, los habían tratado como animales, los habían hecho trabajar. Eran los indocumentados de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y la alabanza les daba también una identidad como pueblo. Es decir, yo soy un hijo de Dios y celebro que estoy aquí de paso y voy hacia la tierra prometida, no solamente la terrenal, sino la tierra del cielo, ¿verdad? La patria prometida. El templo era el centro del gozo universal. ¿De qué? Del gozo universal. Pregunto, pastor, ¿es este el centro del gozo en la comunidad? Cuando viene la gente aquí y dice, ¿esta gente adventista tienen un gozo, tienen una alegría cuando vienen a adorar? Ojalá, ¿verdad?, pudieran decir eso. La iglesia adventista de nuestra comunidad es el centro del gozo, porque la gente va allí a adorar a un Dios que nos ha salvado. Ahí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios.
Allí, alineado a ambos lados de las gradas del mármol blanco, el coro de los levitas dirigía el servicio de canto. Había una infraestructura, ¿sí? No que la gente se reunía y decían, María, ¿puedo tocar algo o cantar algo? ¿Y qué canto, pastor? ¿Y de qué van a hablar? No importa, tú canta algo, lo primero que se te venga. O mientras esperamos que empiece el culto, ¿puedes dirigir un himno? Venga, vamos a cantar. ¿Qué cantamos? O lo que sea, alguna cosa. No. Esto estaba bien organizado. Habían ministros de música, practicaban durante años, llegaban a un nivel de excelencia musical y dirigían a la congregación. ¿Amén? La multitud de adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unía su voz a los acordes y repetía el coro. Luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas. ¡Qué experiencia más bonita! Dice hermana White que los niños nunca olvidaban esa experiencia y querían siempre volver a ese momento de la fiesta de las cabañas, porque se lo pasaban muy bien. ¿Los niños se lo pasan muy bien cuando nosotros adoramos? Sí, ¿verdad? ¿Os gusta cuando estamos cantando? Me alegro, porque esta es la idea. La idea es que vosotros veáis que nuestro pueblo es un pueblo alegre, que está aquí de paso, que vamos hacia la tierra prometida. Y por más que nos traten a veces mal, y por más que lo pasemos triste muchas veces, cuando venimos a adorar, nosotros nos olvidamos de todo eso y nos centramos en el Cordero de Dios que ha muerto por nosotros. Y por eso somos un pueblo lleno de gozo y alegría. Vamos a ir terminando y quisiera terminar con un capítulo del Deseado de todas las gentes que me gusta profundamente y que hace muy poquito tiempo descubrí, y cuando lo descubrí y lo leí me hizo pensar muchísimo. Esta es la segunda vez que Jesús limpia el templo. Llega al templo y ve a los doctores de la ley y a los fariseos traficando con la moneda del templo. Ve, dice este capítulo de una manera magistral, Jesús ve a gente lisiada, ve a niños acompañando a sus padres que están enfermos venir al templo. Vienen de diferentes sitios del país con la esperanza de encontrar a Dios en el templo. Muchos de ellos ni siquiera pueden entrar porque no tenían dinero. Los líderes espirituales habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿sí? Y Jesús mira todo eso. Está fuera del templo y mira, ve todo eso. Y cuando entra al templo, vuelve a limpiar el templo. Y cuando ha limpiado el templo, los fariseos se van. Y durante un momento se queda el templo vacío, se queda Jesús allí. Y dice hermana White, después de un rato, los sacerdotes y príncipes se atrevieron a volver al templo y oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, saltando de alegría a los inválidos en el templo. ¿Qué estaban haciendo los inválidos? Saltando de alegría. Los niños eran los primeros en alegrarse. Ahora ellos, con voces alegres, alababan a Dios. El sonido de estas voces libres y espontáneas. ¿Cómo eran estas voces que alaban a Dios? Eran libres y espontáneas, no habían ensayado. Estaban simplemente alabando a Dios porque Dios se había manifestado y Jesús había curado a la gente y les había dado esperanza otra vez. El sonido de estas voces libres y espontáneas era una ofensa para los encargados del templo. Una ofensa. Y decidieron poner fin a tales demostraciones. Manifestaron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de alegría. Perdón, Señor, usted es un traficante de la religión. No está dejando a la gente entrar porque le está cobrando un impuesto y porque el cambio, encima los está engañando con el cambio de la moneda. ¿Sí? Usted no ha entendido nada del Evangelio. Usted quiere matar al Salvador del mundo y resulta que se ofende y dice que la casa de Dios es profanada ¿por quiénes? ¿Por los pies de los niños y los gritos de alegría? Usted no ha entendido nada qué es la adoración. Y después de ahí, ¿sabéis qué hicieron, verdad? Los doctores de la ley y los fariseos se fueron a reunir para programar y organizar, eso sí tenía que ser bien organizada, la muerte de nuestro Señor Jesús. Mi pregunta es, hermanos y hermanas, ¿no será que a veces, cuando venimos al templo y no se hace lo que yo quiero, lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado cuando era pequeño, lo que he aprendido de mi cultura,
Cuando no se hace eso y unos niños están saltando de alegrías porque entienden de repente que Dios los ama y actúan espontáneamente en el templo. O porque alguien que se acaba de convertir, que se acaba de sanar espiritualmente, se emociona y da su testimonio y a lo mejor la programación iba por otro lado. Y nosotros decimos, qué falta de orden, ¿vale? Dios es un Dios de orden. Dejadme decir esto, yo sé que es fuerte, pero esto primero lo aplico para mi vida, ¿vale? Cuidado, cuidado, que no caigamos donde cayeron los fariseos. Que cuando vino el Hijo de Dios a darnos vida en abundancia y a darnos vida y libertad, nosotros no lo dejemos entrar al templo porque está profanando nuestro templo. Y está cambiando nuestra liturgia, y está cambiando el orden de las cosas, y resulta que la gente está demasiado alegre y se ponen a saltar de alegría. Y esto es un relajo, ¿vale? Pues ¿no será que ese es el tipo de adoración que Jesús está buscando en el templo? Ver a Jesús cara a cara y decir, Señor, me doy cuenta de que yo soy un pecador. Y sabes que ahora que me doy cuenta de que tú me perdonas y que mueres por mí, es que tengo ganas de saltar de alegría. Y tengo ganas de cantar fuerte. ¿No será que a veces el sistema de culto que nosotros durante años nos hemos esforzado en crear para que haya un orden, que está bien, pero ¿no será que nos puede pasar como le pasó a mucha gente en la Biblia, que se olvidaron de que lo importante no era el orden, ni la liturgia, ni el tipo de canciones, voy hasta allí, ni el tipo de canciones, lo importante es que Jesús sea el centro soberano? Mi desafío hoy, lo que el Espíritu Santo me pide es, Adriana, si el centro de adoración es Jesús, entonces lo demás no es tan importante. ¿Sabéis que en la Biblia, si hubiera un texto que pusiera no uses instrumentos de percusión, yo creo que el 90% de nuestra discusión se acababa. Si hubiera un texto que pusiera no profanarás las canciones religiosas, podríamos esperar, los músicos muchos quisiéramos que hubiera un texto así, pero no lo hay. Sin embargo, hay muchos textos en los que Jesús reprende a la gente que no entiende cuál es el centro de adoración, que es Él mismo. Sin embargo, hay muchos textos en el Antiguo Testamento en el que el Padre nos dice, estoy harto de vuestras ofrendas y vuestros sacrificios, me son abominación, estoy harto. No dice, tendríais que cambiar el orden. No, estoy harto, dice Dios. Pero no es porque la ofrenda es mala. No es eso, es que el corazón está lejos de mí, dice eso. Vuestro corazón está lejos de mí. Cuidado con volver a matar a Jesús, porque Él nos trae una propuesta de adoración fresca, alegre, espontánea. Ojalá que nuestros hijos, los que vienen al templo, se encuentren con Jesús y que nosotros no nos quedemos en la puerta. Que los dejemos entrar, pero los condenemos porque no tienen la ropa que nosotros pensamos que tienen que tener, no están tocando los instrumentos que nosotros pensamos que tienen que tocar, no están cantando las canciones que nosotros pensamos que tienen que tocar. Entonces, llega un momento en que se van. Y sabéis, esto no es hipotético, esto está pasando. De 5 adolescentes en la iglesia que tienen entre 12 y 16 años, 2 se van. Y no es porque no crean en la palabra de Dios. Es porque nosotros los echamos, con nuestra falta de amor y con nuestro fariseísmo. Porque desafían el orden que nosotros nos hemos creado. Y entonces cuando encuentran una canción que les gusta, pero que no está en nuestro canon, entonces nosotros los reprendemos. Y no lo hacemos desde el amor muchas veces, lo hacemos desde el juicio. Jesús vino a liberarnos de todo eso y vino a decirnos, si el centro de la oración soy yo, todo lo demás puede cambiar. El templo, el contexto, el orden, la liturgia, puede cambiar. La Biblia nos dice que eso es flexible. Cuando Israel no tuvo su templo, no dejó de adorar. Cuando el tabernáculo ya no estuvo con el pueblo de Israel, es verdad que hubo una crisis muy grande, pero la gente que era fiel a Dios siguió siendo fiel a Dios. No es cuestión de la forma. Es cuestión de encontrar a Jesús en el centro de nuestra adoración y no dejarlo. La última diapositiva que quisiera
compartir con vosotros es: los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. Debemos nacer del Espíritu Divino. Esa purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Amén. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es el culto verdadero. ¿Qué lista de instrumentos hay aquí? ¿Qué lista de estilos musicales? Ninguna. ¿Sabéis de qué habla? De la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos una vida de obediencia y de adoración, todo lo demás vendrá. Pero no empecemos a construir la casa por el tejado. La roca y el cimiento es Jesús. No pongamos el techo cuando la roca no está ahí dentro. Esto es el culto verdadero, es el fruto del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esperamos que sigamos orando para que Dios nos muestre qué cosas en nuestra vida podemos hacer para cambiar, para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños, las nuevas generaciones se sientan integradas en nuestra liturgia, para que haya espacio para la alegría, como Jesús cuando vino quiso, que haya espacio para la espontaneidad, que haya espacio para que la gente pueda encontrar a Jesús a tu lado y a mi lado. Amén.